Buenos días, estamos en el Coloquio Internacional de Astronomía, Universo y Sociedad, donde el tema de este año es el universo oscuro. Y hoy tenemos tres ponentes, la doctora Claudia Lagos, que es astrónoma y profesora de la Universidad de Western Australia en el Centro Internacional de Radioastronomía, ICRAR, por sus siglas en inglés. Ella es originaria de Chile, hizo su doctorado en Inglaterra en la Universidad de Durham, donde estudió cómo se forman y evolucionan las galaxias y el rol que juega la materia oscura en ese proceso desde el punto de vista teórico y computacional. Después se unió al Observatorio Austral del Sur, en Alemania, en el 2012, en donde conectó su trabajo teórico con observaciones de los telescopios más modernos del mundo, incluyendo el ALMA, que está en Atacama, Chile. ICRAR ofreció a Claudia una posición de investigador senior en el 2015, donde decidió asentarse y desde ahí continúa su investigación en las galaxias, materia oscura y cosmología. Y contribuye a planificar el Square Kilometer Array, que será el telescopio más grande del mundo cuando este esté completado. Buenos días, Claudia. También tenemos al doctor Iván Rodríguez Montoya. El doctor Rodríguez Montoya estudió ingeniero industrial en Parral, donde se graduó en el 2003, y debido a su pasión por comprender los misterios del universo, emprendió su carrera científica cursando sus estudios en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados, donde en el 2012 obtuvo el grado de doctor en ciencias con especialidad en física. Durante su doctorado inició su investigación sobre la misteriosa materia oscura, buscando pistas en la radiación cósmica de fondo. Como resultado, publicó 2 artículos científicos en donde propone que la naturaleza de la materia oscura está íntimamente relacionada con la de los neutrinos, otra partícula elusiva del modelo estándar. Al final de sus estudios de doctorado, reconociendo la importancia de las técnicas observacionales, realizó una estancia de investigación en el Laboratorio de Astropartículas y Cosmología en París, Francia, para reforzar su preparación en el ámbito de la ciencia de datos. Durante dicha instancia, desarrolló un algoritmo especializado para extraer las emisiones de la Vía Láctea de las mapas de satélite de Planck, permitiendo recuperar sin pérdidas el fondo cósmico de microondas. En el 2014 regresó a México buscando desarrollar nuevas técnicas de análisis de datos, pero esta vez en el Gran Telescopio Milimétrico, por lo que realizó una estancia postdoctoral en el INAOE, en el Instituto Nacional de Óptica y Electrónica, en Puebla, donde consiguió desarrollar un nuevo algoritmo capaz de encontrar a ciegas emisiones embebidas en un intenso y complejo ruido atmosférico. En el 2017 se incorporó a la planta académica de la Coordinación de Astrofísica del INAOE y el equipo científico del Gran Telescopio Milimétrico con el cargo de catedrático de CONACYT. Desde entonces pasa buena parte de las noches a 4.500 metros de altura en el volcán Sierra Negra en Puebla, conduciendo observaciones en el Gran Telescopio Milimétrico, y es parte de la colaboración internacional Toltec, que construye una cámara de 6.000 píxeles para realizar observaciones de ondas milimétricas. En septiembre del 2019 se unió a la colaboración internacional del Telescopio del Horizonte de Eventos como parte del equipo de observadores experimentados. Usualmente imparte cursos de licenciatura y posgrado y en talleres internacionales de cosmología, matemáticas y ciencias de datos. Además, participa frecuentemente en diversos medios de comunicación, divulgando la ciencia y compartiendo su pasión por el universo. Buenos días, Iván. Y por último, presentamos al doctor Tomás Verdugo. Él estudió la carrera de física en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Después hizo su posgrado en el Instituto de Astronomía en la Ciudad de México. Se graduó con mención honorífica del doctorado en 2008, recibiendo la medalla Alfonso Caso, el mejor estudiante de la generación. Del 2008 al 2010, trabajó como postdoctorado en el Departamento de Física y Astronomía de la Facultad de Ciencias en la Universidad de Valparaíso, en Chile. Del 2011 al 2014 realizó un segundo postdoctorado en el Centro de Investigaciones de Astronomía en Mérida, Venezuela. Desde el 2016 a la fecha,
Trabaja como investigador asociado, es decir, como astrónomo de soporte, en el Instituto de Astronomía en Ensenada y en el Observatorio Astronómico Nacional. Sus principales libros de investigación son modelos de lentes gravitatorias, el estudio de galaxias a alto corrimiento al rojo, usando el efecto lente gravitatorio, estudio de modelos cosmológicos a través de lentes gravitatorias y el estudio de variabilidad óptica en cuásares. En cuanto a la divulgación científica, da charlas en las noches del observatorio y escribe artículos para la Gaceta Ensenada. Desde septiembre del 2019 es coordinador del Consejo Editorial de la Gaceta Ensenada. Buenos días, Tomás. Y con esto le damos la palabra a la doctora Claudia Lagos para que nos dé su charla. Buenos días y buenas noches por acá. Voy a proceder a compartir mi pantalla. Y lo que les quería contar hoy es sobre la primera evidencia de materia oscura en galaxias. Para esto es importante primero preguntarse, bueno, ¿qué es la materia oscura? ¿Y cómo inferimos su existencia en galaxias? Ahora, si le preguntas a cualquier astrónomo, astrofísico o físico de partículas moderno, ¿qué es la materia oscura? Lo que te va a contestar es que en realidad nosotros consideramos esto a estas alturas como un nombre propio, que involucra todas las posibles partículas o componentes que son responsables de la mayoría de la masa en el universo. Así es como vemos la materia oscura hoy en día, pero no siempre fue así. Y para entender cómo se desarrolló esta área y cómo llegamos a este tipo de paradigma, es importante volver en el pasado y entender cuál fue la primera evidencia y cómo se fue solidificando esta idea de materia oscura. Esta es una línea de tiempo de lo que voy a estar hablando en los próximos minutos. Para entender las primeras discusiones sobre materia oscura tenemos que volver hacia principios del siglo pasado. Pero antes de eso es importante entender cuál era el paradigma científico en esa época y en particular entender cuáles fueron las contribuciones de científicos como Galileo Galilei y Isaac Newton. Y para eso entonces voy a volver un poquito más en el pasado que el siglo anterior y entender el paradigma moderno de nuestra física. Y para eso hay que entender cómo se empezaron a usar los primeros instrumentos para hacer descubrimientos en astronomía. Y para eso hay que volver a Galileo Galilei. Él fue el primero en usar un telescopio para estudiar la naturaleza del universo. Y uno de los principales descubrimientos que él hizo fue que Júpiter tenía lunas que no se podían ver si es que usábamos directamente nuestro ojo. Y eso lo descubrió gracias al uso de su telescopio. Y esto acá que ustedes ven es un dibujo directo de lo que él produjo en sus estudios. Ahora, por supuesto, entendemos que estas 4 lunas que él descubrió son las lunas más brillantes de las 60 y tantas lunas que conocemos hoy en día de Júpiter. Pero lo importante de este descubrimiento, más allá de que Júpiter tenía lunas, fue un cambio en la forma de pensar que tenían los científicos. El primero es que el universo puede contener materia que no puede ser percibida a través de medios ordinarios. Entonces eso nos abre la mente, ¿no? Nos dice, pueden haber cosas que no hemos descubierto aún. Y lo segundo fue que nueva tecnología puede revelar otras formas de materia que hasta entonces ha sido invisible. Y eso también nos abre la mente y nos dice que a través del desarrollo tecnológico podemos acceder a nuevos descubrimientos del universo y en particular nuevas formas de materia. Y estas dos conclusiones importantes es lo que permite el cambio de mentalidad en los científicos. Otro desarrollo muy importante que jugó un rol fundamental en lo que voy a estar hablando fue las leyes de gravedad de Newton. ¿Por qué? Porque en realidad son una herramienta formidable que podemos usar para estimar la masa gravitacional de un cuerpo astronómico. Y para darles un par de ejemplos de cómo esto se ha usado a través de la historia, esta historia es bastante fascinante,
de cómo se usaron estas leyes de gravedad de Newton para predecir, a través del movimiento que se observaba del planeta Urano, la existencia de un planeta que explicaría estas anomalías. Esto fue un trabajo hecho en 1846 por Urban Levier y John Couch Adams. Y lo que fue muy interesante fue que estos astrónomos directamente contactaron a otro astrónomo, John Gale, en Alemania, y les dijeron: nosotros estamos prediciendo que para explicar el movimiento de Urano necesitamos otro planeta de estas características en este lugar. Y John Gale lo que hizo fue apuntar directamente su telescopio a ese lugar y descubrió Neptuno la misma noche en que recibió ese telegrama de estos otros dos astrónomos. Y esto todo gracias a las leyes de gravedad de Newton. Ahora, por supuesto, tenemos también la relatividad general de Einstein, que ha jugado también un rol muy importante en entender cómo podemos estimar masa gravitacional de cuerpos astronómicos. Entonces, movámonos hacia las primeras discusiones sobre materia oscura. Para esto hay que volver hasta principios del siglo anterior, como decía. Interesantemente, cuando miramos las estrellas que están alrededor del Sol, podemos medir su movimiento. Y esto fue lo que hicieron los astrónomos Jacobus Kapteyn y Jan Oort, ambos holandeses. Y lo que vieron fue que si medimos el movimiento de estas estrellas, se encontraba que más o menos el 50% de la masa no estaba contenida en estas estrellas solamente. O sea, era invisible. Ahora, en esa época, ellos lo que pensaban fue que esto correspondía a nébulas o meteoros o otro tipo de materia que ya se había observado. Ahora, para dar como un ejemplo de qué es lo que estamos tratando de medir, esto es similar a lo que dio el Premio Nobel de Física este año, que es simplemente mirar el movimiento de las estrellas para inferir la existencia de una masa adicional. En el caso del Premio Nobel de este año, ese fue el agujero central de nuestra galaxia. En el caso de estas observaciones tempranas, esto fue la derivación de la existencia de cierta materia oscura en el vecindario solar. Ahora, algo también bastante interesante fue que incluso antes de entender que las nebulosas eran galaxias individuales, ya se medían cómo rotaban, cómo la materia que estaba en estas nebulosas estaba girando. Y en particular, en 1917, Francis Pease observó que la nebulosa Andrómeda, que ahora sabemos que es una galaxia individual, rotaba a una velocidad constante. Y esta fue la primera curva de rotación que se observó. Entonces, el trabajo de estos astrónomos fue muy fundamental para entender, primero, la rotación, y segundo, para empezar a entender qué significaba la rotación constante. Y ahora para mostrarles un poco a lo que esto se refiere. Esta es una simulación, pero muestra un poco lo que estamos tratando de medir. Lo que ven en el panel derecho es lo que uno esperaría para la rotación de una galaxia, si es que lo que estamos observando es toda la masa que hay. En ese caso, como ustedes pueden ver, las partes exteriores estarían rotando muy lentamente, mientras que las partes interiores estarían rotando mucho más rápidamente. Lo que observamos es bastante diferente, y eso está mostrado en el panel izquierdo. Lo que vemos es que incluso cuando vas a las partes exteriores de tu nebulosa o de tu galaxia, la velocidad de rotación continúa siendo bastante alta. Y esto es lo que llamamos una curva de rotación constante o de velocidad constante. Y esto significa que tiene que haber mucha más materia que lo que estamos observando. Entonces, si seguimos en esta línea, hasta ahora tenemos una galaxia, ¿cierto? Andrómeda, que en esta época todavía no entendemos que es una galaxia separada, que rotaba a una velocidad constante. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo un importante cambio en el tipo de tecnología que se usaba para medir las rotaciones de las galaxias. Y esto sorpresivamente es uno de estos beneficios inesperados de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque durante la Segunda Guerra Mundial se usaron muchos radares militares
en las frecuencias de radio para poder ver cuando habían otros aviones y había en el fondo identificar si es que el enemigo estaba mandando aviones o otro tipo de tecnología. Pero después de la Segunda Guerra, todos estos radares quedaron sin uso. Y muchos astrónomos saltaron y se dieron cuenta que podían usar este tipo de radares para observar el espacio en radiofrecuencias. Ahora, el trabajo de Jan Oort en Holanda fue específicamente importante porque fue el primero en darse cuenta que podía poner todos estos radares en una forma de un arreglo y empezó el primer observatorio de radioastronomía en el mundo, que todavía existe en Holanda. Ahora, ¿por qué fue tan importante eso? La razón es que unos años después, su propio estudiante, Hendrik van den Hulst, predijo la existencia de la línea de 21 centímetros, que es básicamente cuando tienes un electrón de hidrógeno atómico, este electrón puede cambiar su spin, y ese cambio de spin produce energía. Y esa energía es observable en radiofrecuencias. Ahora entendemos que este hidrógeno atómico existe en las partes exteriores de las galaxias en abundancia, y por lo tanto es particularmente útil para trazar curvas de rotación y ver la parte plana de la curva de rotación. Entonces esto es lo que estamos tratando de hacer. Tenemos nuestra galaxia, y acá lo que ven ustedes en la parte rosa es la parte que es brillante en estrellas, y la parte azul es lo que es brillante en radio. Entonces lo que uno ve es que efectivamente con radio se puede observar las partes exteriores de las galaxias y últimamente medir esta curva de rotación. Queremos ver si esta parte exterior es plana o no. Ahora, las primeras mediciones de curva de rotación de radio, ya en esa época, si bien la cantidad de datos era mucho más limitada, ya sugería que efectivamente la curva de rotación de muchas galaxias era plana. Ahora, algo bastante interesante, que a pesar de todas estas observaciones, hacia finales de los años 50 no existía todavía una sensación de crisis entre astrónomos, una sensación de que efectivamente nos está faltando la mitad de la masa de las galaxias. Y para esto tenemos que entrar en los años 70. Para esta época ya tenemos medidas de curvas de rotación de galaxias para 10, 20, 30 galaxias. Y esta persona, Morton Roberts, un astrónomo, fue uno de los primeros en darse cuenta de las implicancias de estas curvas de rotación plana. Y la implicancia es que tiene que haber una cantidad de masa significativa a grandes distancias. Ahora, algo bastante importante también fue el trabajo de Ken Freeman, que tomó todas estas curvas de rotación planas y las modeló y concluyó que tiene que haber masa que no detectamos y que esta tiene que ser tan abundante como la materia que sí observamos. Pero también concluyó que la distribución de esta materia que no detectamos es diferente a la que sí detectamos. Y esto probablemente son las primeras ideas de que existe un halo de materia oscura, que vamos a estar hablando después. Un trabajo muy importante también fue el desarrollo de nuevas tecnologías para estudiar en óptico las curvas de rotaciones de galaxias. Para esto Ken Ford jugó un rol muy importante, y su estudiante en esa época, Vera Rubin, tomó este tipo de tecnología para medir curvas de rotación de muchas galaxias locales. Y lo que ellos concluyeron fue que esta parte que vemos acá, que es la parte plana de la rotación de las galaxias, era una característica universal. Y para recordarles, lo que estamos viendo es que efectivamente en las partes exteriores de las galaxias, las estrellas están rotando tan rápidamente como hacia el interior de las galaxias. Esto solidificó la conclusión de que efectivamente había un comportamiento universal de estas galaxias en que las partes exteriores rotaban muy rápido. Y eso implicaba la existencia de materia oscura.
Ahora, en paralelo a todo esto, algo que también jugó un rol muy importante fue el progreso en el entendimiento de cómo tomamos la luz que observamos de galaxias y las convertimos en una masa directamente. Y esto tiene que ver con el entendimiento de cómo interpretamos la luz de diferentes estrellas. ¿Y qué nos dice eso de su masa? Ahora, durante esta época también hubo mucha evolución en esta materia, y principalmente este trabajo que ya resumía el estado del arte en esta época de Sandra Faber y Gallagher en el 78, lo que ellos concluyen fue que primero revisan el estado actual de esta materia faltante, materia oscura, en el contexto de la cantidad de masa que tiene una galaxia para su luminosidad. Y lo que concluyeron fue que el caso de la materia invisible en el universo es sólido y que se vuelve más sólido cada día. Entonces, hacia allá, finales de los 70, nos encontramos con una situación en que ya no cabía duda de la existencia de la materia oscura. Y así comienza la carrera para descubrir su naturaleza. Y ya a finales de los 80, la idea de que la materia oscura consistía en partículas subatómicas se vuelve el paradigma reinante. Y esa es la historia de la evidencia temprana de materia oscura en galaxias. Muchas gracias, Claudia. Muy, muy clara tu plática. Bueno, ahora después de haber visto cómo la materia oscura se detecta en las galaxias gracias a la rotación, vamos a continuar con el doctor Iván Rodríguez, que nos va a hablar de la materia oscura en el interior de las galaxias. Sí, adelante, Iván. Muchas gracias. Pues sí, efectivamente, como Claudia nos acaba de convencer que ahora el paradigma reinante es que la materia oscura son partículas elementales subatómicas, entonces yo voy a tratar de darles una introducción a cuáles fueron las primeras ideas para tratar de explicar esta materia oscura en términos de partículas subatómicas. Y para lo cual voy a tener que hacer un recuento primero de la materia que sí conocemos. Les voy a aprovechar para contarles que incluso la materia de la cual están hechas nuestras células y las moléculas que componen nuestro cuerpo, incluso esa materia nos ha dado bastantes sorpresas a lo largo de la historia. Y me voy a enfocar particularmente en estos que están ahí abajo, que se llaman los neutrinos, que son todavía partículas que no entendemos muy bien y que solemos decirlos siempre, hablar de ellos siempre en el mismo contexto de la materia oscura. Entonces, este tipo de partículas que ustedes ven aquí probablemente están más familiarizados con los fotones, es decir, con la luz, con los electrones, enseguida tal vez con los protones y luego con los neutrones, que probablemente estos tal vez no forman parte de su vida cotidiana, pero sí forman parte fundamental de todos nuestros organismos. Y todas estas partículas en el universo están conectadas gracias a la gravedad. Entonces, para empezar, ¿qué cosa es materia? Bueno, pues materia es una cosa que tiene masa, tiene carga eléctrica y tiene spin, así como nos decía hace un momento Claudia, ¿no? Entonces, déjenme explicarles rápidamente qué es el spin. Si ustedes se ponen a pensar en el modelo del sistema solar, hay una cosa que es el momento angular, que es el movimiento de los planetas alrededor del Sol. Pero si recordamos que la Tierra rota también en su mismo eje, podríamos pensar que esa rotación en el mismo eje es un spin. Entonces, surge la pregunta muy temprana si las partículas elementales podrían tener un momento angular intrínseco, es decir, una especie de rotación intrínseca. Y la respuesta es que sí. Bueno, en este experimento, en donde lo que hicieron fue mandar proyectiles de átomos de plata, el cual es un átomo neutro, y haciéndolo pasar por un campo magnético, lo que se esperaba es que al ser neutro, pues no hubiera ningún patrón de interferencia en el blanco en el cual se proyectaba esto. Pero la sorpresa fue que sí había un patrón, y la explicación de este patrón es que el spin de los electrones que componen al átomo de plata están interactuando con el campo magnético, y por eso es que toman direcciones preferenciales.
Y este fue el premio Nobel de 1922, perdón, el premio Nobel de 1943, cuando se demostró que las partículas tenían spin. Ahora sabemos que las partículas elementales solamente pueden tener spin entero o semi-entero. Esto es un capricho de la naturaleza que, bueno, nosotros los clasificamos a los de spin semi-entero como fermiones y son la mayoría de las partículas normales como el electrón, el protón, etc. Y los bosones pues son partículas con spin entero como es el fotón, por ejemplo, ¿no? Y cosa curiosa, todas las partículas elementales en el universo solamente entran en estas dos clasificaciones. Entonces queremos saber, por ejemplo, si la materia oscura es un bosón o un fermión. Más o menos por ahí de los años 30, que fue cuando empezaba a ver las primeras evidencias de materia oscura, como nos platicaba Claudia. También en ese entonces se conocía muy poco de la materia normal. En ese entonces prácticamente solamente se conocía el electrón, el protón y los fotones. Y en realidad se les llamaba de otra manera, se les llamaba partículas alfa, beta, gamma. Hubo un experimento en 1931 en donde encontraron una radiación inusual. Es decir, mandaban un proyectil de partículas alfa y traspasaban una pantalla de berilio y luego traspasaban otra pantalla de parafina y del otro lado encontraban protones. Y esto era muy curioso porque solamente se conocía que los rayos X podían atravesar paredes. Entonces, había una cosa aquí que no se podía entender, una especie de radiación misteriosa que no se podía explicar de ninguna manera. Incluso se le aplicaron campos magnéticos para ver si lograban deflectar las partículas y las partículas no se deflectaron. Eso suponía que eran partículas neutras. Hoy en día sabemos que lo que estaban viendo son neutrones, es decir, son partículas que para nosotros son incluso aburridas, son cosas que las vemos desde muy temprano en la escuela, pero en aquel momento era un misterio, ¿no? Era un misterio saber qué cosa eran los neutrones. Y aparte, como la suma de la masa de los protones y de los electrones es casi igual a la del neutrón, pues se supuso que el neutrón tenía que estar formado de estas dos partículas. Entonces, cuando el neutrón decae en el protón y el electrón, por conservación de la energía, tendríamos que medir una energía muy precisa del electrón, ¿no? Si suponemos que el neutrón estaba en reposo inicialmente, en esta curva verde que ustedes ven aquí, esa es la energía que se tenía que medir a fuerzas. Sin embargo, lo que vieron es una infinidad de posibilidades. Midieron electrones con muchísima diversidad de energías y esto indicó también una nueva crisis en la física, en este caso en la física de partículas en los primeros inicios. Y fue tanto una crisis que, por ejemplo, científicos tan influyentes como Niels Bohr dijeron que estaban listos para abandonar de una vez por todas la ley de la conservación de la energía. Bueno, lo que hizo Pauli un poco más tarde fue que propuso un remedio desesperado, que es que probablemente existía otra partícula que tenía un spin igual a un medio, una carga eléctrica cero, es decir, otra partícula neutra, y una masa prácticamente igual a cero. Y luego se arrepintió o se lamentó de su propia propuesta diciendo que había propuesto, que había hecho el peor error de la física, que es proponer algo que no se puede medir. Pero pues en eso se equivocó Pauli porque años más tarde, en 1956, por primera vez se pudo detectar estas partículas elusivas que se llamaron los neutrinos y esto condujo precisamente a un premio Nobel en 1995. Y ahora sabemos que no solamente existen los neutrinos asociados a los electrones, sino que tenemos otros 3 familias que son muy parecidos al electrón, que se llaman el muón y el tau, pero son más pesados. Y cada uno de estos tienen un neutrino asociado a ellos mismos. Sabemos más, sabemos que esto es el bloque de las partículas que conforman a toda la materia normal. Y como les decía, tenemos el electrón, el muón y el tau, y cada uno con sus compañeritos, los neutrinos, ¿no? Y hasta abajo de la pirámide tenemos al bosón de Higgs, que como el rey de la selva, esta es la partícula más importante porque es la que les da masa al resto de las partículas. Entonces, viendo esta historia, en donde incluso con la materia normal nos hemos llevado muchas sorpresas y crisis, es natural pensar si la materia oscura puede ser algo muy parecido a una de estas
partículas elementales que nosotros conocemos como los neutrones o como los neutrinos. Y entonces, en este bloque de los bloques de los elementos de la materia en el universo, tenemos que agregar acá otros dos que serían la materia oscura y la energía oscura. De la energía oscura se hablará en otra charla. Pero siempre surge, o la primera pregunta que surgió históricamente es si la materia oscura y los neutrinos eran la misma cosa. Bueno, sabemos que los neutrinos, como son neutros, se pueden propagar a lo largo de toda la evolución del universo prácticamente sin ser distorsionados, y que solamente en las últimas épocas de la evolución del universo, ya cuando se forman las galaxias y todos estos objetos gravitacionalmente colapsados, entonces los neutrinos pasan a formar parte del halo de materia oscura. Es decir, los neutrinos efectivamente sabemos que son parte de la materia oscura. Lo que nos queremos preguntar es si pudieran formar una parte esencial o una fracción importante de la materia oscura del halo, ¿no? Entonces, para esto, bueno, voy a tener que pasar a esta lámina un poquito más técnica para explicarles un teorema que es muy útil en este caso, que es el teorema de Liouville. Y el teorema de Liouville nos ayuda porque sabemos que los neutrinos, al ser fermiones, tienen un límite en su densidad, ¿no? En su distribución energética. Y este límite es 1.8. No podemos tener más de 1.8 neutrinos en un mismo estado de energía. Sin embargo, en el halo de materia oscura, ahí sí, a energías bajas, la densidad de partículas puede ser muy grande dependiendo del tamaño de la galaxia. Entonces, tenemos pues que si los neutrinos son la materia oscura, tuvieron que cambiar su distribución de energía desde la parte primordial, que es la curva azul, hasta la parte que ahora es la responsable de las curvas de rotación de las estrellas en las galaxias, ¿no? Pero debido a que hay conservaciones, existe la conservación de la energía y existe la conservación del número de partículas, hay una condición que es la que está hasta acá abajo, y esta condición nos dice que sí podemos pasar de una distribución de energía a la otra, pero siempre y cuando se cumpla esta condición, que es que la densidad de partículas, la densidad de energía dividida entre la velocidad al cubo, sea mayor en el caso reliquia que en el caso del halo. ¿De acuerdo? Entonces, si imponemos esta condición que sabemos que se tiene que cumplir por conservación de la energía y del número de partículas, entonces, lo siguiente es tomar datos observacionales como los que nos explicó Claudia con observaciones en el radio. Y sabemos, por ejemplo, que en galaxias como la nuestra, como la Vía Láctea, las velocidades típicas de la materia oscura son alrededor de 200 kilómetros por segundo. Y en galaxias enanas es alrededor de 10 kilómetros por segundo. Y también podemos medir o podemos estimar la cantidad de masa gravitacional que hay en las galaxias. Y esto lo podemos utilizar en la condición que les mostraba hace un ratito. Y cuando sustituimos estas mediciones en las galaxias, nos encontramos que la condición para que los neutrinos sean la materia oscura es que su masa sea mayor que 100 electronvolts. Utilizamos mucho estas unidades de electronvolts por simplicidad, pero ahí abajo les pongo la conversión a kilogramos para que los kilogramos es una cantidad más familiar para todos. Y entonces esta masa, pues ahora sabemos que es muy grande. En aquel momento, en el 79, cuando Tremaine y Gunn propusieron esta prueba para saber cuál era la masa de los neutrinos, en ese entonces en realidad no se sabía casi nada de los neutrinos. Se ignoraba si podían tener una masa, se pensaba que no tenían masa, pero en realidad podrían tener casi cualquier masa. Y en realidad, en 1979, esta fue la mejor cota sobre una de las partículas más elusivas del modelo estándar. Hoy en día, con mucho mejores mediciones, sabemos que la suma de las tres especies de neutrinos no puede ser mayor que 0.23 electronvolts. Y entonces, bueno, pues es un poco triste en el sentido de que no, pues los neutrinos no pueden ser toda la materia oscura que vemos en los halos,
Pero por otro lado también es interesante porque significa que todavía tenemos más que investigar y probablemente encontrar cuál es la partícula elemental que forma la materia oscura. Pero estos son el tipo de análisis que tenemos que hacer combinando la física subatómica con la física de las galaxias, de la dinámica de las galaxias para poder encontrar cuáles son los candidatos. Y entonces estamos en un escenario en donde si pudiéramos conocer cuáles son las condiciones iniciales de la distribución de la materia oscura reliquia, entonces, y tenemos las observaciones hoy en día de cómo se distribuye la materia y cómo se distribuyen las estrellas y las velocidades de las estrellas en las galaxias, entonces poder reconstruir el proceso de colapso gravitacional para formar el halo de materia oscura a partir de una distribución reliquia sería muy interesante, pero para eso necesitaríamos tener estas condiciones iniciales, cómo se distribuye la materia inicialmente y cómo se distribuye no solamente la materia, sino también sus velocidades. Si conocemos esto, posiblemente podamos reconstruir tanto el perfil de densidad de la materia oscura como el proceso de colapso gravitacional. Esta parte ya no se las voy a platicar, es interesante, pero me lo voy a saltar por cuestiones de tiempo. Y solamente les quiero contar que últimamente, bueno, recientemente pudimos hacer una medición precisamente de estas velocidades reliquia. Encontramos a partir de datos cosmológicos, que son los datos más, a las escalas más grandes que podemos acceder, es decir, más o menos unas 1000 veces el tamaño de las galaxias. En estas escalas tan grandes pudimos encontrar que la dispersión de velocidades de la materia oscura tiene que ser menor que 0.33 kilómetros por segundo en promedio. Y lo más bonito, lo más interesante de este resultado es que nos dimos cuenta que no depende de la masa, es decir, no depende de ningún modelo de materia oscura. Esto es independientemente del modelo y esto es válido para cualquier modelo que se quiera estudiar. Entonces, bueno, pues estamos en una situación en la que tenemos un montón de modelos de partículas que tenemos que descartar o que tenemos que corroborar para saber si estos modelos de partículas pueden explicar el origen de la materia oscura y las curvas de rotación que vemos en las galaxias y un montón de observaciones más que vemos en el universo como consecuencia de la materia oscura. Y esto es lo que les comentaba, ¿no? Hay un montón de propuestas que tenemos que estudiar más a fondo. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ti, Iván. Bueno, después de la plática de cómo están compuestas la materia oscura o cuáles son las posibles partículas que componen la materia oscura en las galaxias, pues vamos a hablar de la materia oscura en las galaxias y vamos a escuchar al doctor Tomás Verdugo. Adelante. Gracias. Déjenme cerrar la presentación. Bueno, voy a empezar primero platicándoles algo primero sobre la física que conocemos, porque como ya vieron en las anteriores pláticas, parece ser que empezamos no creyendo que existía algo tan curioso como la materia oscura, y ahora sabemos o creemos que es nuestro paradigma, y por eso decidí empezar con estas primeras diapositivas sobre la física que conocemos, y porque estas halos de materia oscura que yo les voy a platicar, que se observan y que tenemos evidencia de que existen a escalas de las galaxias o más grandes, se basan principalmente en la física que conocemos, en que estamos seguros que esa es la física. Y aquí les pongo primero a Newton, ya sea que nos guste la física clásica o ya sea que pensemos que la física de la gravedad está representada por una distorsión del espacio-tiempo, ya sea que nos casemos con cualquiera de ellas, ya sea la clásica o la relatividad general, siempre llevamos esta a otras partes del universo. Y eso es una forma de pensar que, aunque parece la más simple y sencilla, tiene unas implicaciones más profundas y que luego regresaremos al final de la plática, ¿no? Entonces, así como usamos la gravedad, también usamos otras cosas,
como nuestro conocimiento del medio, ¿no? Y entonces, ¿cómo sabemos los astrofísicos o los físicos las cosas que nos rodean? Pues principalmente el uso del espectro electromagnético, ¿no? Los astrofísicos llevan años trabajando, ya vimos en la primera charla y en la última, se hablaron de partículas superenergéticas y en la primera se empezaron a hablar de observaciones en radio y hasta se vieron imágenes en el visual. Todo eso es radiación electromagnética que nosotros medimos y utilizamos, ¿no? Y aquí les pongo unos ejemplillos, ¿no? Donde están las mediciones y los tamaños, ¿no? Pero esa es otra vez la física que nosotros conocemos y que creemos que es válida aquí, porque la medimos en los experimentos y la llevamos más allá, ¿no? A otras partes del universo. Y por ahí se discutieron sobre las curvas de rotación y todo esto. Ahorita vamos a regresar a ellas y les pongo aquí algo que utilizamos nosotros para poder determinar que efectivamente algo se está moviendo o alejando de nosotros. Es un fenómeno físico que se llama efecto Doppler y es el cambio en la longitud de onda debido a que un objeto se aleja de nosotros o se acerca de nosotros. Entonces les pongo este videíto aclaratorio. Entonces, ya platicando esto de que es esta física de la que vamos a hablar y es la que vamos a llevar a otra parte del universo, pues usamos nuestros sistemas físicos y qué mejor sistemas físicos que si vamos a hablar de halos de materias en galaxias, pues 2 galaxias, ¿no? Y entonces aquí les pongo 2 galaxias súper típicas, una elíptica, bien bonita, que está en rojo del lado izquierdo, y de su lado derecho ven otra, que es una espiral también de esas de gran diseño, súper bonita. Y obviamente nosotros podemos ir y usar lo que conocemos para estudiarlas físicamente. Y como ya vimos en la primera charla, y lo voy a retomar aquí, una de las maneras de determinar la masa es precisamente midiendo estas curvas de rotación, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues allá, en la parte superior, se ven estas particulillas girando, ¿no? Generalmente, este giro de las partículas, que es como si representáramos a las estrellitas dando vueltas en la galaxia espiral que he dibujado ahí, pues se miden, así como platicaron que también no solo las estrellas, sino también el gas que está girando en estas galaxias. Nosotros medimos los espectros y podemos determinar que una parte de una galaxia se va hacia un lugar y otra se va a otro lugar, ¿no? Y entonces eso nos permite determinar las velocidades, ¿no? Yo aquí puse en particular que toda la plática histórica bastante bien llevada a cabo en la primera charla. Yo quise poner a Vera Rubin porque a mí se me hace que cuando ella presenta su trabajo es como el darle, ¿cómo se llama?, la estrellita de que sí hay una masa faltante, ¿no? Entonces, retomando otra vez esto, por si no quedaba muy claro, pues aquí les pongo un ejemplo de por qué esto es así y lo vamos a hacer con un ejemplo físico súper sencillito que les pongo arriba y es una masa, ¿no? Esférica, súper bonita, ¿no? El objeto que está en el centro, pues está girando alrededor, es física clásica, física a la Newton, pues gira más rápido que la partícula que está más afuera, ¿no? Entonces, desde las primeras observaciones hasta las últimas, y hasta las que se tienen actualmente, lo que se observa generalmente es que no tenemos esa curva que ustedes esperarían que sea pintada ahí en amarillo, que es lo que se espera, que es que la curva decaiga, porque si te vas alejando de la galaxia, que obviamente no es una esfera, pero de todos modos, conforme te alejas de ella, pues estás más lejos de la masa, tu velocidad debería disminuir, pero lo que se observa es que no es así. Y en una manera de tratar de explicar eso, se llegó a la conclusión de que efectivamente había una masa que no estábamos viendo. De hecho, originalmente ni siquiera se le llamaba materia oscura. Simplemente era una materia que no estaba ahí y que no se sabía qué era, ¿no? Ahora, hoy en día, el paradigma aceptado es que efectivamente hay una materia, y es una materia oscura, que está ahí, y no sabemos exactamente qué es. Lo vimos en la segunda charla, tampoco sabemos qué es, pero se cree que esta materia rodea a las galaxias y también las permea, están como metidas dentro de una burbujita cada una de las galaxias. Y esto no solo se cumple en una galaxia espiral, pues podemos ir al otro sistema que he puesto aquí, que es una galaxia elíptica, y hacemos algo similar. Aquí está el disquito, pero estas
estas galaxias, las partículas que están ahí metidas, en este caso las estrellitas, más que girar, además de girar, sabemos que también giran, aunque lentamente, se mueven en todas direcciones. Y esas velocidades las podemos medir también a través de los espectros. A mayor dispersión de estas velocidades, que es el diagramín que aparece abajo, cambia ese espectro, las líneas se dice que se ensanchan, y entonces uno determina indirectamente la masa de ese objeto. Y cuando se miden esas masas, se estiman las masas que deberían de tener esas galaxias, pues terminamos con que también necesitamos más materia, porque si solo contáramos la materia luminosa que está dentro de la galaxia, no podríamos explicar esas velocidades que observamos. Diferente, aquí ya no es solo una rotación, sino es una dispersión, ¿no? Pero llegamos a la misma conclusión, nos hace falta masa. Otra evidencia más. Y esto que les muestro aquí es una bonita imagen, en rayos X obtenido por el telescopio espacial Chandra, que les puse una imagen allá en la esquina superior. Todavía sigue en funcionamiento el telescopio espacial. De su lado derecho ven una imagen en el óptico de una galaxia, ¿no? Y del lado izquierdo ven esa misma galaxia observada por el telescopio Chandra y la emisión en rayos X. Lo que ustedes ven en azul como difuso es esa emisión. No estamos midiendo ahí ni detectando materia oscura, ¿no? Es una medición indirecta. Y ahora les voy a platicar por qué. La parte luminosa, que le he puesto aquí una línea como en rojo de la galaxia que está del lado derecha, es como la mitad del tamaño que tiene, o poco menos, que tiene toda esa emisión difusa que está ahí. Esa emisión es gas muy caliente que está emitiendo y por eso lo podemos medir. Y la extensión es mucho, mucho, mucho más grande que la galaxia. La cosa está en que si nosotros hiciéramos los cálculos, los pusiéramos a cocinar, invocamos a Newton y tratamos de determinar cuál es la masa que necesitamos para que ese gas no se vaya por ahí y se quede amarrado a esa galaxia, nos falta masa. Y entonces, ¿por qué nos falta masa? Pues porque no la vemos. Y entonces, ¿qué decimos? Ah, es que hay materia oscura ahí. Y esa la tiene atrapada el gas, ¿no? Es otra evidencia indirecta y ya no lo vimos a través de un espectro ni a través de una cuestión de dinámica de las estrellas, de las partículas, ¿no? Es una medición diferente, indirecta, que aporta otro puntito más, ¿no? Y dices, ok, debe ser que hay materia oscura. Y ahora, mi favorita porque a eso me dedico, ¿no? Supongan que ustedes tienen un foquito ahí y son un observador. Entonces sabemos que la luz viaja a ti como observador y si tú estás ahí tranquilamente y si en lugar de un foco tienes una estrella o una galaxia, pues esa luz te llegará. Bueno, sabemos que, y ya lo sabía Galileo, como ya nos platicaron en la primera charla, si tú pones una lente, pues estos rayos cambian. Tú puedes hacer que un objeto se vea más magnificado. Ese mismo efecto lente que hace una lente óptica se puede encontrar en el universo y es un efecto especial y ahí es donde ya dejamos a un lado a Newton e invocamos a Einstein y la relatividad general. Se sabía desde principios del siglo pasado, de hecho lo predijo él, pero no fue observado sino hasta los 70, que si tú tienes un objeto que ahí está dibujado y que dice galaxia lejana, y tú lo observas desde tu telescopito ahí en la Tierra, como dice el diagrama, y entre esa galaxia y el observador le pones una masa, los rayos de luz van a cambiar su dirección precisamente porque se distorsiona el espacio-tiempo. Y esos cambios producen no solo un efecto de amplificación en la imagen, sino también que se distorsiona. Y entonces aquí al lado derecho se ven estos como anillitos que tienen el nombre de anillos de Einstein, en honor a Einstein, y que también se observan. Y les voy a mostrar una bonita imagen tomada por el telescopio espacial que se llama la herradura cósmica. ¿Y qué es la herradura? Pues lo que está aquí, que les pongo con una flechita y que les voy a hacer un zoom aquí, ¿no? Eso que ven en azul distorsionado como un anillito, eso es una galaxia que está de fondo y que está a 10.3 gigaaños luz. Y el objeto que está haciendo de lente gravitatoria, que es la galaxia esta,
está a 5.2 gigaños luz, ¿sí? Te le pongo ahí estas distancias porque quiero regresar otra vez al mismo tema de que estamos suponiendo que nuestra física es válida aquí, en el vecindario galáctico, y a 10.3 gigaños luz. Y lo que encuentra uno es que si uno tratara de describir este fenómeno del lente y usara uno solo la masa que se contiene en polvo o en las estrellas de esa galaxia, no sería suficiente. Tienes que agregar materia oscura para poder tener ese efecto de lente gravitatoria. Y les iba a mostrar este video. Ay, no, es que le voy a sacar el sonido. No se escuche. Esto que ustedes ven aquí es una simulación, ¿no? Hoy en día, hablando de paradigmas, lo que se cree y es el modelo más aceptado es que nuestro universo, además de esta materia, tiene energía oscura y que todos estos ingredientes juegan con la materia visible, con el gas, con el polvo, con las estrellas, y todo esto lo tienes que usar para poder armar el universo y para ver cómo evoluciona y crece en el tiempo. De hecho, si quisieras hacer todo esto sin materia oscura, no podrías hacerlo. Sí, entonces aquí les muestro esta simulación, ponen todos estos ingredientes y al final terminan con su galaxia formada, ¿no? Aquí les muestro también una simulación que se ve esta estructura, así lo hacen los modelos actuales, donde ponen un montón de materia y ponen un montón de materia oscura, y lo que determinan precisamente es que tiene que tener esta forma que se ve del lado izquierdo, pero del lado derecho les muestro lo que se observa real y con imágenes, con los telescopios, y se observa esa misma estructura como de una esponja gigante, ¿no? Entonces parece ser que necesitamos esa materia oscura. Les muestro esta cosa, es como lo pueden ustedes visualizar, es que efectivamente embebidos dentro de estos halitos están las galaxias metidas y ahí viven, ¿sí? Sabemos o creemos que están ahí, ya les mostré por qué, por una manera indirecta, no es que realmente miramos la materia oscura, ¿sí? Entonces pareciera ser que los halos llegaron para quedarse, ¿no? Porque está soportado por esta física que les cuento, ¿no? Ya sea que usen la gravedad clásica o la gravedad de la manera de relatividad general, ¿no? Pero, ahí está el pero, y es con lo que inicié la charla, es sí, solo sí, lo que entendemos nosotros por física se puede utilizar aquí y en otras partes del mundo, del universo, ¿no? Quizás no sea así. Quizás hay algún ingrediente más que nos falta. Quizás necesitamos una nueva teoría. Y no quiere decir que no las hay. Sí las hay. Hay otro tipo de teorías que tratan de explicar por qué puede existir el universo sin materia oscura. Pero ese es tema de otras charlas. Y creo que va a haber otras charlas también aquí de los coloquios y mesas redondas hablando de este tipo de cosas. Y los invito a que las vean. Porque aunque estas pueden explicar algunas cosas, no pueden explicarlas todas. Y por eso la mayoría de los astrofísicos seguimos apoyando que debe existir esta materia oscura y que quizá lo que pasa es que no la hemos podido detectar, ¿no? Y eso es todo. Gracias. Muchas gracias a ti, Tomás. Bueno, ahora quisiera hacerles algunas preguntas. Creo que todavía no me queda muy claro, así a título personal, qué es la materia oscura. O sea, ¿es la materia oscura porque no se ve? ¿O es la materia oscura porque no interactúa? ¿O solo porque no emite luz? En la materia normal tenemos otro tipo de partículas muy similares a la materia oscura, ya se los mostré, son los neutrones o los neutrinos. Son partículas neutras que no interactúan con los fotones, es decir, no interaccionan con la luz, y ese tipo de cosas ya lo conocemos como son los vidrios, como son los plásticos, el agua, permiten el paso de la luz. Entonces, más que materia oscura, más bien le deberíamos de llamar materia transparente, y hay muchos tipos de materia transparente en la materia normal que conocemos, ¿no?
otra pregunta que quisiera saber es, al principio, en los años 50, ¿qué es lo que pensaban que era la materia oscura? No sé, Claudia, si pudieras contestarme esa pregunta. Sí, muy relacionado con lo que se estaba discutiendo recién. Claramente, en un principio, la mayoría de los astrónomos pensaban que esta materia faltante eran estrellas que no se podían observar, ya sea porque eran mucho más débiles, o quizás otro tipo de materia, por ejemplo, planetas, meteoros, o incluso lo que ahora conocemos como materia interestelar, que simplemente es gas y polvo que está entre medio de las estrellas en las galaxias. Y ese tipo de candidatos se estudió en bastante detalle durante los años 80, incluso 90, con mucho tiempo de telescopio dedicado a tratar de observar ese tipo de estrellas o de objetos astrofísicos. Pero se llegó a la conclusión de que en realidad, si bien existen y puedes encontrar estrellas, por ejemplo, lo que se llaman enanas marrones o agujeros negros pequeños, etc., la cantidad de masa que existe en ese tipo de componentes es muy pequeña. Y por lo tanto, se requiere este tipo de partículas subatómicas. Entonces, si bien ya en los años 50 existía la noción de que había materia faltante, todavía no existía la idea de que en realidad esa materia faltante, primero, fuera dominante y segundo, fuera algún tipo de candidato que no se comportara como las cosas que ya hubiesen sido observadas. Tomás, ¿hay más evidencias acerca de los lentes, además de la herradura? Entonces, tú mides una galaxia muy lejana y utilizas otra que está más cercana, pero igual súper alejada, que curva el espacio, que funciona como un lente gravitatorio. ¿Eso es observable con radioastronomía o con astronomía observacional? Lo que vemos como creemos que es materia oscura que está ahí, no es que la miramos. Todas son evidencias indirectas. Todo es indirecto, es simplemente que suponemos que funciona la gravedad a la Newton, funciona la gravedad a la Einstein, y entonces hacemos nuestros modelos, y cuando queremos hacer o reproducir, por ejemplo, en este caso en particular, por ejemplo, una lente gravitatoria, si tú quieres reproducir lo que observas allá y solo contáramos la masa que está en estrellas o que está en gas, que es lo que comúnmente llamamos materia luminosa, ya sea que la mides con un telescopio óptico o ya sea que la midas con un radiotelescopio, si tú solo mides esa masa no es suficiente para poder describir un fenómeno de lente, y entonces tienes que ponerle más masa, ¿no? Entonces le pones más masa a tu modelo y ya reproduces lo que puedes observar, ¿sí? Pero vuelves al mismo punto, es simplemente le agregas la masa, en el entendido de que las leyes que conocemos, las leyes físicas, son las buenas y son las válidas. Bueno, me despido de ustedes. Muchísimas gracias por su plática. Fue muy enriquecedora. Yo la verdad es que aprendí muchísimo. Y al público los invito a que acudan a la mesa redonda que hablará de la materia y la energía oscura a gran escala, que será de 5 a 6 de la tarde, hoy mismo 5 de diciembre, y a la conferencia de clausura que tratará de alternativas a la materia oscura. Muchas gracias por su participación y los esperamos.